Hola chicos, en esta oportunidad les comparto un nuevo video del tema de respiración celular, que es un tema bien preguntado en los diferentes exámenes. Bueno, espero que el video sea de tu agrado. Comencemos. La respiración celular. Características. Es un proceso catabólico, ya que involucra la liberación de ATP. También recuerda que hay procesos anabólicos, pero estos involucran el consumo de ATP. Características generales. Las plantas y las algas poseen un organelo llamado cloroplasto. Aquí se lleva a cabo un evento muy importante, la fotosíntesis, que necesita de CO2, agua y energía. Con estos tres factores, los cloroplastos pueden hacer fotosíntesis y formar glucosa, que vendría a ser el alimento. Esta molécula orgánica se dirige luego a la mitocondria y aquí se lleva a cabo un evento tan importante como la fotosíntesis, la respiración celular. Aquí dentro la glucosa se degrada y formará ATP, que es una molécula energética que sirve para el trabajo celular. Al mismo tiempo, también generará dióxido de carbono y agua como productos de desecho. Esta molécula de agua también se le llama agua metabólica porque proviene del metabolismo de la célula. Estos dos desechos también pueden usarse para realizar nuevamente fotosíntesis, haciendo que este sistema sea equilibrado, sea inteligente. Por lo tanto, las plantas mantienen el equilibrio ecológico en el planeta. Son fuente de energía y alimento para los animales. Y en gran medida también son importantes para nosotros. En el 2013 se estimó que la población mundial ascendió a 7.000 millones de habitantes. Ahora en el 2017 esto debió aumentar considerablemente. Entonces urge tomar medidas de revegetación, de reforestación. Bueno, como les había comentado, la respiración celular ocurre en la mitocondria. Por tal motivo, debemos estudiar a la mitocondria. La mitocondria es un organelo bimembranoso, ya que contiene dos membranas, una membrana externa, una membrana interna. La membrana interna, cuando forma pliegues como esto, se va a llamar cresta mitocondrial. Entre la membrana externa y la membrana interna existe un espacio. Este espacio que se encuentra entre la membrana externa e interna se llamará espacio intermembranal o también espacio intermembrana. La parte líquida de la mitocondria se va a llamar matriz mitocondrial, pero en otros libros también lo llaman con el nombre de mitosol. Las mitocondrias también contienen ribosoma y ADN circular, muy parecido al de las bacterias. Eso nos hace suponer que las mitocondrias provienen de ancestros procarióticos. Y fue pues Lynn Margulis, una científica norteamericana, quien propuso la teoría endiosimbiótica, que a grandes rasgos dice lo siguiente: existía antes una célula grande procariota que se encargaba de fagocitar. Entonces vio una bacteria pequeña que producía energía. Entonces esta bacteria grande se tragó a esta bacteria pequeña, de tal manera que la bacteria grande ahora tiene energía y la bacteria pequeña ahora tiene protección. Ambos entonces hacen una simbiosis, ambos se están ayudando. Pasaron los años y la bacteria grande se convirtió en célula eucariota y la bacteria pequeña se convirtió en mitocondria. Eso fue lo que propuso Lynn Margulis, la teoría endiosimbiótica del origen de las células eucariotas. Con ello ganó muchos premios, sin embargo, el premio Nobel se le fue esquivo.
Bueno, algunos tips que debes aprender para que la clase sea más entendible son los siguientes. La fosforilación del ADP puede ocurrir de dos formas: fosforilación a nivel sustrato o también con una fosforilación oxidativa. Un hidrógeno es igual que decir un protón más un electrón. Fíjense, aquí tengo el hidrógeno que está formado por un protón más un electrón. Si yo elimino el electrón, el hidrógeno queda cargado positivamente. Por lo tanto, si yo veo hidrógeno positivo, es lo mismo que decir protón. Reemplazando, me queda entonces que un átomo de hidrógeno, es lo mismo que decir hidrógeno positivo o protón más un electrón. A ello se le llama el famoso hidrogenión. Si quiero formar una molécula de agua, necesito dos hidrógenos. Entonces, si un hidrógeno es igual a H más 1 más 1E, dos hidrógenos serán igual a 2H más 1 más 2E. Finalmente, el átomo de oxígeno que está aquí se coloca de la siguiente manera: un medio de O2. La fosforilación del ADP significa que al ADP se le va a agregar fósforo para obtener ATP. Y como ya te había dicho, esta fosforilación puede ser a nivel sustrato o con la fosforilación oxidativa. Finalmente, un GTP me beneficia energéticamente igual que un ATP. Estos conceptos serán importantes al momento que hagamos el balance, al momento que hagamos la cadena transportadora de electrones. Por ello te pido que te lo memorices o que te lo aprendas. Primero vamos a ver el concepto de ATP. El ATP es un nucleótido. ¿Y por qué será un nucleótido? Si tú revisas tus apuntes pasados, un nucleótido se caracteriza porque tiene grupo fosfato, tiene pentosa, un azúcar, y tiene una base nitrogenada. Y el ATP cumple con esos requisitos, por lo tanto el ATP es un nucleótido. Pero no es un nucleótido para formar ADN, tampoco es un nucleótido para formar ARN, sino que es un nucleótido relacionado a cuestiones energéticas para el trabajo celular. Veamos más a fondo entonces la estructura del ATP. El ATP consiste de 3 grupos fosfatos, que vendrían a ser ellos: una ribosa, que vendría a ser esta azúcar pentosa, y una adenina, que vendría a ser esta base nitrogenada. Por lo tanto, es un nucleótido. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Si a este nucleótido yo lo aíslo de la siguiente manera, así, entonces estos dos factores sin el fosfato ya no se llama nucleótido, sino ahora recibe el nombre de nucleósido. Si este nucleósido contiene como azúcar a la ribosa y como base nitrogenada a la adenina, este nucleósido se va a llamar adenosina. Y cuando esta adenosina se una a 3 fósforos, se formará pues la famosa adenosina trifosfato. Entonces, ¿qué es la adenosina? La adenosina es un nucleósido que está conformado por un azúcar ribosa y una base nitrogenada del tipo adenina. Todo ello me forma la adenosina. Y cuando se una a los 3 fósforos, me formará la adenosina trifosfato, que también es otro nombre del ATP. Ahora, entre los fósforos hay 2 enlaces. Los enlaces de alta energía, también llamados enlaces anhidrido fosfato o también enlaces fosfoanhidro, son de alta energía y por ende de baja estabilidad. Cuando se rompan los enlaces, van a liberar mucha energía que la célula lo va a utilizar para su trabajo. Algo muy importante es lo siguiente: si nosotros, por ejemplo, consumimos mucha glucosa, la almacenamos como glucógeno, o por defecto se convertirá en grasa y se almacenará en el tejido adiposo. Cuando las plantas produzcan mucha glucosa, se almacenarán pues como almidón en los tubérculos, por ejemplo. Pero cuando una célula contiene mucho ATP, esta no se puede almacenar. Es decir, el ATP no se almacena, tiene que ser usado en el trabajo celular. Por ejemplo,
Puede ser usado en la contracción muscular, puede ser usado en la contractilidad del miocardio en el corazón, reparación de tejidos, división celular, crecimiento, etc. Entonces es muy importante que conozcas la estructura del ATP y para qué sirve. Muchos biólogos también le llaman al ATP como la moneda energética. Bueno, el primer evento de la respiración celular es la glucólisis y para ello haremos uso de este cuadro. Si nos damos cuenta, involucra muchos procesos que vamos a resumirlo. Antes que nada, el nombre glucólisis, ¿qué te hace pensar? Glucólisis, gluco de glucosa y lisis de rompimiento. Por lo tanto, la glucólisis involucra el rompimiento de la glucosa. Entonces, fíjate bien, la glucosa entra aquí, 6 carbonos, y finalmente me queda ácido pirúvico de 3 carbonos. Entonces la glucosa se rompió en 2 ácidos pirúvicos. La glucólisis ocurre en el citosol. Usa 2 ATPs, pero forma 4 ATPs. ¿Cómo es eso? Fíjate aquí. Cuando la glucosa pase a ser glucosa 6-fosfato, se usa un ATP. Ahora, cuando la fructosa pase de 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, se usa otro ATP. Entonces aquí tenemos los 2 ATPs usados. Ahora, la reacción continúa y aquí la molécula de 6 carbonos se divide en 2 moléculas de 3 carbonos, el famoso pegal o fosfogliceraldehído y la dihidroxiacetona. El pegal continúa el ciclo y aquí produce un ATP. Continúa el ciclo y en este nivel de fosfoenolpiruvato a ácido pirúvico genera otro ATP. Entonces aquí tenemos 2 ATPs formados por este pegal. 2 ATPs. Ahora, esta flecha de azul me indica que la reacción es reversible. Por lo tanto, la dihidroxiacetona se convertirá en pegal. El pegal continuará nuevamente el ciclo, formará otro ATP. Continúa el ciclo, otro ATP. En total entonces 2 ATPs más. Entonces finalmente se forman 4 ATPs. Pero como se gastaron 2 en un inicio, se dice que la ganancia neta es de 2 ATPs. Esa es una pregunta que suelen hacerlo también. También se forman 2 NADH. Fíjese aquí, cuando el pegal empieza a reaccionar, aquí a este nivel se forma un NADH. Pero cuando la hidroxiacetona se transforma a pegal y continúa el ciclo, se forma otro NADH. Por lo tanto, 1 más 1 se formará 2 NADH. Este evento se caracteriza porque no necesita del aporte de oxígeno, es decir, es anoxigénica. Bueno, aquí tenemos el citoplasma, ¿no? Recuerda que aquí en el citosol se realiza la glucólisis, no en la mitocondria, sino en el citosol. Aquí tenemos un esquema más resumido de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la glucosa de 6 carbonos, ingresa y al final me da 2 moléculas de ácido pirúvico, o también llamado piruvato, cada uno de 3 carbonos. En el transcurso se generan 2 ATPs que vendrían a ser ellos y 2 NADH que vendrían a ser ellos. Entonces esto es un cuadro bien resumido. Bueno, entonces ahora estamos acá como piruvato. El siguiente proceso es la formación del acetilcoenzima A. La formación de acetilcoenzima A ocurre en la mitocondria, ya no en el citosol, sino en la matriz mitocondrial. Se forma un ATH, se libera un CO2, el piruvato se convierte a acetil. ¿Y cómo ocurre el proceso? Fíjate, estamos aquí en el citosol, aquí está el piruvato que tiene 3 carbonos, ¿recuerdas? El piruvato va a ingresar a la mitocondria, sigue teniendo 3 carbonos. Una vez que el piruvato ya está en la mitocondria, en esta zona llamada matriz mitocondrial, entonces el piruvato comienza a reaccionar. Primero pierde un hidrógeno con la enzima NAD deshidrogenasa y ese hidrógeno es captado por un NAD, entonces se forma un NAD. Aquí está.
La reacción continúa y el piruvato ahora va a perder un carbono en forma de CO2. Por lo tanto, aquí ocurre una descarboxilación. El piruvato que tenía 3 carbonos, ahora ya no tendrá 3, tendrá 2 carbonos. Y cuando tiene 2 carbonos, se llama acetil. Entonces ya formamos el acetil. Ahora, acá en la matriz se encuentra un compuesto llamado coenzima A. El coenzima A se une al acetil de 2 carbonos y juntos van a formar un complejo llamado el complejo acetil coenzima A. Y aquí termina el ciclo. La pregunta es, ¿cuántos carbonos tiene el acetil coenzima A? Solamente 2 carbonos. Por lo tanto, tú puedes inferir que la coenzima A no aporta con ningún carbono. Se conservan los 2 carbonos del acetil. Bueno, ya acabó el proceso, ya tenemos acetilcoenzima A, estamos en la matriz, recuerda, y el siguiente proceso es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial también. Aquí se oxida el acetil. Ojo, aquí importante, estoy diciendo que se oxida el acetil, más no el acetilcoenzima A. Luego te explico por qué. Se regenera el oxalacetato, se forma 3NAD, un FAT, 2CO2 y un GTP. La glucosa se degrada totalmente. Esto es un dato muy importante. También se dice que la vía es anfibólica. Entonces aquí tenemos nuevamente la mitocondria. Tenemos aquí al acetilcoenzima A que se había formado en el proceso anterior. Este acetilcoenzima A ahora se va a dirigir al ciclo de Krebs. Pero cuando el acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, la coenzima A se va a liberar, se libera. Tú te preguntarás por qué la coenzima A se está liberando. Pues lo hace para dirigirse a traer más acetiles. Entonces, digámoslo de la siguiente manera. La coenzima A es como un guía. La coenzima A va a guiar al acetil hacia el ciclo de Krebs. Una vez que el acetil llega al ciclo de Krebs, la coenzima A lo abandona y se va a traer otro acetil. ¿Correcto? Como dijimos, el acetil tenía 2 carbonos. Y este acetil se va a unir en el ciclo de Krebs a una molécula llamada oxalacetato, que posee 4 carbonos. Entonces, cuando se una el acetil con el oxalacetato, me formarán un compuesto de 6 carbonos, el llamado citrato. Por tal motivo también se le llama al ciclo el ciclo del ácido cítrico. Este citrato continúa con el ciclo y al final se va a regenerar el oxalacetato. Entonces fíjate, yo te pregunto, aquí en el ciclo se ha formado 2 moléculas de CO2, fíjate. Yo te pregunto, si el citrato entró con 6 carbonos y al final del ciclo se está regenerando el oxalacetato con 4 carbonos, ¿a quién le pertenecerá estos 2 carbonos? La respuesta es, estos dos carbonos le pertenecen al acetil. Él es el que se está oxidando. El oxalacetato, en cambio, se está regenerando. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque fíjate, en un inicio en la glucólisis había glucosa, que pasó a piruvato. Luego el piruvato pasó a acetilcoenzima A. Y luego el acetilcoenzima A pasó a acetil solamente. Y finalmente el acetil pasa a CO2. Por tal motivo, la glucosa ya pasó por todas las fases y ahora está en forma final de CO2. Entonces se dice que en esta etapa del ciclo de Krebs, la glucosa se ha degradado totalmente, porque ha pasado de glucosa a piruvato, de piruvato a acetil y de acetil a CO2. Los ciclos posteriores a este ciclo de Krebs simplemente involucran reacciones energéticas, pero ya no reacciones degradativas de glucosa, porque la glucosa terminó de degradarse totalmente en esta etapa. Bueno, los productos, como dijimos, es un FATH, 2CO2 y 3NADH. Si nos fijamos, aquí está el FAT que se forma. El FAT se forma a nivel de succinato a fumarato. Tenemos los 2CO2 que se forman aquí, los 3NADH
Uno se forma aquí, uno se forma aquí y uno se forma aquí. Finalmente también tenemos la formación de un GTP. Aquí está un GTP que se forma aquí. Y como dijimos, la energía que aporta un GTP es la misma que un ATP. Por lo tanto, se consideran iguales energéticamente. Y yo te sugiero que te aprendas estos productos de aquí. Bueno, continuamos. El último paso es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Pero para ello tenemos que repasar lo siguiente. Tenemos la mitocondria, como dijimos, membrana interna, membrana externa, espacio intermembranal. Entonces voy a hacer un pequeño corte. Aquí, si recuerdas, se encontraba ¿qué cosa? La cresta mitocondrial, ¿cierto? La cresta mitocondrial. Entonces, aquí la foto hace la analogía a que la cresta es un director técnico. ¿Por qué sentido? Porque la cresta mitocondrial va a convocar a todos los NADH y los FADH que han sido formados en todas las etapas. Entonces, hay NADH y FADH que se formaron en la matriz. También hay NADH que se formaron afuera en el citosol. Pero ya sea que se formó dentro o que se formó fuera, todos van a ser convocados por la cresta mitocondrial. Todos tienen que responder al llamado de la cresta. ¿Y por qué se van a la cresta? Porque en la cresta ocurre lo siguiente, fíjate. En la membrana interna de la cresta se encuentran acoplados, se encuentran insertados unos complejos proteicos que van a recibir los hidrógenos que traen los NAD y los FAD. Correcto. Aquí tenemos el espacio intermembranal que se va a llenar de protones y la membrana externa pues que no participa mucho en este proceso. Bueno, entonces veamos el último paso, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Esto ocurre donde en la membrana interna, es decir, en la cresta mitocondrial. Como dijimos, la cresta mitocondrial va a llamar a todos los NAD y todos los FAD formados. En la cresta se encuentra ¿qué cosa? Un conjunto de proteínas, ¿cierto? Complejos que formarán la cadena transportadora de electrones. Ahí ocurre la fosforilación del ADP, se forma agua metabólica. Dato importante, se genera la mayor cantidad de ATP. Ocurre la quimiosíntesis y también pues una fuerza llamada la fuerza protón motriz. Bueno, aquí explicamos mejor. Entonces aquí tenemos el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Recuerda que estos complejos están anclados en la membrana interna. Al complejo 1 llega el NAD. Al complejo 2 llega el FAD. Cuando llega el NAD, como te dije, va a desprender un hidrógeno. Y como recuerdas, yo te dije que un hidrógeno quiere igual a un protón más un electrón. El protón atraviesa el complejo y se ubica dentro del espacio intermembranal. En cambio, el electrón se queda en el complejo. Del complejo el electrón es transmitido por los siguientes complejos hasta llegar al complejo 4, llamado citrocromo oxidasa. Y aquí el electrón es liberado. Del mismo modo, el FAD deja su hidrógeno, el hidrógeno se disocia en electrón y protón y continúa el ciclo del electrón. Finalmente, en el espacio intermembranal hay un cúmulo de protones, fíjate, un cúmulo de protones. Entonces generan una gradiente. Y esa gradiente hace que salgan expulsados por este complejo 5, el famoso ATP sintasa. Los protones salen por aquí generando una fuerza, la famosa fuerza protón motriz. Y esto me va a servir para fosforilar el ADP. Entonces ADP más P me generará ATP. Síntesis de ATP.
Por ejemplo, la cadena transportadora de electrones mitocondrial está acoplada a la síntesis de ATP mediante un gradiente de potencial electroquímico de protones que se crea a través de las membranas transductoras de energía. Eso fue propuesto por Mitchell en su famosa teoría quimiosintética. Quimiosíntesis. Bueno, vas a entender más en las siguientes láminas. Aquí lo mismo, fíjate. Aquí tenemos la membrana interna. Aquí está el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, complejo 4 y la ATP sintasa. Fíjate, el NAT está llegando al complejo 1. El complejo 1 también se llama complejo NAT deshidrogenasa. El NAT llega al complejo 1 y va a dejar su hidrógeno. Si el NAT deja su hidrógeno, solamente va a salir NAT solito. Y como te dije, este hidrógeno se rompe ¿en qué? En un protón y un electrón. El protón ingresa al espacio intermembranal y el electrón se queda aquí en el complejo. Del complejo 1 ahora el electrón se moviliza a esta otra compuesto llamado coenzima Q10 o ubiquinona. De aquí pasa al complejo 3, de aquí pasa al citocromo C y de aquí pasa al complejo 4. Recuerda cómo se llamaba, complejo citocromo oxidasa, ¿cierto? Finalmente aquí en este complejo 4 el electrón ya no continúa y se libera y lo recibe un oxígeno. Entonces el oxígeno es el que recibe este electrón que ha caminado por todo este sendero, ¿no? ¿Y para qué lo recibe? Para formar agua. Esta es el agua metabólica que te había comentado en un inicio. Entonces aquí tenemos el oxígeno acepta los electrones para formar agua, ¿cierto? Ya. Ahora un dato muy importante es lo siguiente. Fíjate aquí. El NAT deja los electrones aquí, ¿cierto? El electrón viaja desde aquí hasta aquí. Entonces yo te pregunto, desde aquí hasta aquí, ¿cuántos bombeos hubo? Acá hubo un bombeo, otro bombeo y otro bombeo. Es decir, el NAT genera 3 bombeos. Por lo tanto, el NAT está asociado a la energía de 3 ATPs. Sin embargo, el FAT deja su hidrógeno a este nivel. Y de este nivel, hasta que llegue aquí para formar agua, solamente existen 2 bombeos. Por lo tanto, el FAT está asociado a 2 ATPs. ¿Correcto? Esto es importante para hacer el balance. Finalmente, los hidrógenos que están almacenados aquí están con una gradiente de concentración y pues salen expulsados por la ATP sintasa. Mitchell nos comenta también que hay una gradiente de eléctrica. ¿Por qué? Porque aquí se concentra la parte positiva y aquí dentro se concentra la parte negativa. Y eso hace que los protones quieran atraer a los electrones. Y como se atraen, entonces logran pasar por la ATP sintasa generando la quimiosíntesis. También y por ende la fuerza proton motriz que me servirá para fosforilar el ADP y transformarlo a ATP. Esta última proteína descártalo porque no lo vamos a ver por ahora. Pero es una manera de reintroducir los hidrógenos, pero sin generar ATP. ¿Correcto? Algo también que te va a dar lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú eliminas el complejo 1? La pregunta es, ¿la respiración continúa? Eso es verdad, fíjate. El electrón llega acá, el electrón del FAT llega acá, ya no llega al NAT obviamente, y continúa y se forma agua. ¿Qué pasaría si tú ahora eliminas el complejo 2? El FAT ya no llega, pero sin embargo el NAT puede hacerlo. El NAT deja su electrón, él viaja y se forma agua. Pero ¿qué pasaría si tú eliminas el complejo 3? Si tú eliminas el complejo 3, ya estás paralizando, estás inhibiendo la respiración. Por tal motivo, muchos compuestos farmacéuticos, sobre todo los que matan bacterias, porque las bacterias también tienen esto por si acaso, entonces
atacan inhibiendo el complejo 3, de tal manera que eliminan la respiración y la célula muere, y la bacteria muere. ¿Correcto? Bueno, aquí está la fosforilación oxidativa, como te dije. La cadena transportadora de electrones, ¿no? La cadena transportadora de electrones simplemente son los complejos. Los complejos 1, 2, coenzima Q10, complejo 3, con citocromo C, complejo 4, todos ellos integran la cadena transportadora de electrones, porque por allí pues el electrón se está transportando hasta llegar al oxígeno y convertirse en agua metabólica. Bueno, aquí más gráficos: membrana externa, membrana interna, complejo 1, 2, 3, 4, complejo ATP sintasa, gradiente eléctrico positivo, acá está potencial eléctrico positivo, gradiente eléctrico negativo, se quieren atraer, salen expulsados, quimiosíntesis, fuerza protón motriz. Otro gráfico también es esto, ¿no? Y aquí puse este gráfico porque para que te des cuenta, por ejemplo, que los citocromos están formados por un bioelemento llamado fierro, que también fue pregunta en examen de admisión. Te decían bioelemento que está presente en los citocromos, fierro. ¿Ok? También complejo 1, complejo 2, 3, 4, coenzima Q10, citocromo C, complejo 4. Bueno, aquí para indicarte, ¿no?, que en el espacio intermembranal se genera una gradiente de protones que van a salir, ¿no?, con la fuerza protón motriz. Y pues este ATP sintasa, que parece simple, no lo es, fíjate, es bien complejo, está formado por muchas estructuras. Entonces ahí termina pues todas las etapas y solamente quedaría hacer el balance. Para ello tienes que recordar todos los NAD y todos los FAT que se han formado. Entonces hacemos el balance. El balance siempre se hace por glucosa. Para ello, como te dije en la lámina anterior, ¿no?, un NAD equivale a ¿cuánto? A 3 ATPs, un FAT equivale a 2 ATPs y un GTP equivale a 1 ATP. Con esto vamos a hacer el balance. En la glucólisis, entonces, si puedes revisarlo nuevamente, se va a formar 2 ATPs y 2 NADH. Reemplazas los NADH por 3 ATPs, sumas y multiplicas y te dará 8 ATPs. En la etapa de formación de acetilcoenzima A se forma un NADH, que es igual a 3 ATPs. En el ciclo de Krebs se forma 3 NADH, un FATH, un GTP, sumas y multiplicas, te dará 12 ATPs. Pero ahora ocurre lo siguiente, fíjate. La etapa de formación de acetilcoenzima A y la etapa del ciclo de Krebs se ha analizado por piruvato, pero tú quieres por glucosa. Por lo tanto, como una glucosa te da 2 piruvatos, entonces multiplicas por 2 aquí. Entonces sumas todo y te va a dar 38 ATPs. También se dice que por glucosa se obtiene de 36 a 38 ATPs. Y tú te preguntarás cómo es eso, ¿no? Si hace un momento te dije que se forma 38, pero ahora te digo que es de 36 a 38, entonces algo está pasando. Entonces hay una duda que te preguntas, ¿no? ¿Será 36 o 38? Entonces vamos a explicar cuándo será 36 y cuándo será 38. Entonces, antes que nada, un repaso. Fíjate aquí, tenemos el citosol. En el citosol, ¿qué ocurría? La glucólisis. En la glucólisis se formaba, ¿qué cosa? 2 ATP y también 2 NAD, ¿correcto? Luego, en la matriz mitocondrial ocurría la formación de acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs, ¿cierto? En la formación de acetilcoenzima A se genera NADH. En el ciclo de Krebs se forma 3 NAD, un FAT y un GTP. Finalmente, la cuarta etapa, la cadena transportadora, ocurre donde en la cresta mitocondrial. Bueno, entonces aquí ocurre el famoso mecanismo de las lanzaderas. Como ya habíamos hablado, este NAD, este FAT, todos ellos deben ser convocados ¿por quién? Por la cresta mitocondrial. Entonces todos ellos van a viajar a la cresta. Todos van a viajar a la cresta para dejar su electrón en la cadena de electrones.
Sin embargo, este NAD está fuera de la mitocondria. Entonces, ¿cómo va a ser este NAD para ingresar a la mitocondria? Entonces aquí se usa pues el sistema de lanzaderas. La primera opción es la siguiente. El NAD puede atravesar la membrana de la mitocondria, ambas membranas, y convertirse de 2 NAD a 2 FAT. Y la segunda opción es cuando el NAD atraviesa las membranas y sigue siendo NAD. Entonces fíjate, cuando el NAD atraviese y se convierta en 2 FAT, yo te pregunto, ¿cuántos ATPs me dará esto? 2 por 2, 4 ATPs. En cambio, si el NAD atraviesa y sigue siendo NAD, será 2 por 3, 6 ATPs. Entonces, si el NAD ingresa como FAT, me generará 4 ATPs, y si el NAD ingresa como NAD, me generará 6 ATPs. Entonces ahí está la diferencia de 36 a 38 ATPs. Estos nuevamente acá van a la cresta, él va a la cresta, y entonces ahí se da pues la lanzadera, ¿no? La famosa lanzadera. Esto es una manera bien práctica de entenderlo. Y pues en la cadena respiratoria, cuando ellos dejen sus electrones, sus hidrógenos, se formará ATP, ¿correcto? Finalmente, bueno, como te mencionaba, ¿no? Hay dos tipos de lanzaderas. La lanzadera de malato aspartato. La lanzadera de malato aspartato es cuando los 2 NAD ingresan y siguen siendo 2 NAD y generarán pues 38 ATPs. Y la lanzadera de glicerol fosfato, que es cuando los 2 NAD ingresan pero se transformarán en 2 FAT y pues me darán 2 ATPs menos, y en el balance será 36 ATPs. Entonces fíjate, aquí en la glucólisis se forma ATP, pero ese ATP formado es por fosforilación a nivel sustrato. En el ciclo de Krebs también se forma ATP, ¿recuerdas? Pero es por fosforilación a nivel sustrato. Sin embargo, en la cadena transportadora de electrones, en la cresta mitocondrial, se forma ATP, pero ya no es a nivel sustrato, sino es por una fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la diferencia de una fosforilación a nivel sustrato con una fosforilación oxidativa? Es que la primera usa fósforo de un compuesto que tenía fósforo, es decir, lo roba. En cambio, la fosforilación a nivel oxidativa utiliza el fósforo, pero que proviene de reacciones de óxido-reducción. Correcto, o sea que no le quita fósforo a nadie. Bueno, ahí terminan las etapas de... Y pues aquí viene la fermentación. Bueno, la fermentación es una etapa que muchos libros lo consideran aparte de la respiración. En cambio, otros libros lo consideran como parte de la respiración anaeróbica. En este caso solo he querido tratar el tema de respiración. Sin embargo, voy a hablar un poco sobre la fermentación y seguramente en otro video se hablará más del tema. La fermentación hay varios tipos: fermentación láctica, alcohólica, butírica, propiónica, pero las más famosas son dos: la láctica y la alcohólica. Por ejemplo, la láctica se da en las bacterias del yogur y también pues se da en nuestras células musculares. Muchas veces cuando nosotros hacemos ejercicio intenso o en consecuencia o por consiguiente no calentamos antes de hacer una carrera, nos da los famosos calambres. Los calambres no son otra cosa que la acumulación de ácido láctico en las células musculares. Entonces hay un pequeño gráfico que les va a valer. Aquí tenemos la célula músculo, y tenemos la glucosa, ¿no? La glucosa que viene de la ingesta, de la dieta. Esta glucosa pasará a piruvato. Esta etapa de glucosa piruvato tú ya lo conoces. ¿Cómo se llama? Se llama glucólisis. Ahora, en la respiración celular, este piruvato ingresaba ¿a dónde? A la mitocondria. Sin embargo, como esto ya no es respiración celular, sino es fermentación, ahora este piruvato ya no ingresa a la mitocondria, sino que este piruvato va a continuar su camino hasta transformarse a
lactato. Este lactato ahora se dirige hacia la sangre a través del torrente sanguíneo y va a llegar al hígado. En el hígado el lactato se convertirá en piruvato y luego del piruvato se convertirá a glucosa. Este proceso mediante el cual el piruvato se convierte a glucosa se conoce como el nombre de gluconeogénesis, que significa la creación de nueva glucosa a partir de un precursor que no es un azúcar. Finalmente, esta glucosa viaja a la sangre por el torrente sanguíneo, vuelve a la célula muscular y continúa el proceso. Y tú te preguntarás, ¿por qué hace esto? Porque tú recuerdas que en la glucólisis, ¿qué se formaba? Se formaba 2 ATPs. Entonces, este ciclo, también llamado ciclo de Cori, es una vía alternativa en la cual la célula puede obtener de manera rápida y continua ATPs, pero la cantidad de ATPs es muy corta. Y si el ejercicio es intenso, la cantidad de ácido láctico se acumula y ya no viaja a la sangre. Y cuando se acumula el ácido láctico, forma cristales. Y eso van a causar los famosos calambres aquí. ¿Correcto? También tenemos la fermentación alcohólica. Y aquí pues les puse el caso de la caña de azúcar. La caña de azúcar, la cáscara entre comillas, por ejemplo, se forma el bagazo. Y el bagazo se usa para formar papel. Por ejemplo, aquí en el Perú, el Grupo Gloria tiene una empresa en Trujillo que se llama Tapesa, Tableros Peruanos, Sociedad Anónima. Entonces ahí usan el bagazo, que lo mezclan con astillas de pino y forman el papel. Y forman tableros. Pero si es con bagazo solo, forman el papel. Ahora, si no usamos el bagazo y usamos, por ejemplo, el jugo de la caña de azúcar, esto puede usarse para fermentación y ahí obtenemos el etanol. Correcto, el etanol. Hoy en día hay una controversia porque se está usando el etanol para producir biocombustibles. Esto es una manera alternativa de disminuir los gases de efecto invernadero, pero tiene una consecuencia, que se está destinando mucho terreno, muchas hectáreas, a la siembra de cultivos para combustibles y ya no para cultivos para la alimentación humana. Si bien es cierto, las leyes ahora son más exigentes. Por ejemplo, aquí en Perú, ahora con la nueva ley te exigen que el combustible contenga un porcentaje de biocombustible. Entonces, muchos grupos empresariales están comprando terrenos, están concesionando ese terreno para sembrar sus cultivos, para producir etanol. Por ejemplo, en Perú tenemos al Grupo Romero. El Grupo Romero ha adquirido terrenos en la selva en la cual ha sembrado cultivos para obtener etanol para los biocombustibles. Entonces hay una controversia aquí, ¿no? Por un lado, los biocombustibles son generosos porque emiten menos gases de efecto invernadero, pero por otro lado están siendo usados en terrenos donde debería plantarse pues cultivos para la alimentación, ¿no? Un caso bien típico es la palma aceitera, que ha habido también todo un problema sobre eso. Bueno, eso lo veremos en otro tema, en otro capítulo, de repente en ecología. Y pues eso es todo por ahora. Gracias, y si el video te gustó, pues te invito a suscribirte y me dejas un comentario. Bueno, gracias y hasta la próxima.